Sí, parece que estamos en una estación de la NASA. Estamos en el Space Adventure acá en Balneario Camboriú y les vamos a mostrar todo lo que hay adentro. Y la verdad que nos recomendaron venir a este lugar porque dicen que es increíble. El grupo Oceanic nos invitó a conocer su más reciente y novedosa atracción en Balneario Camboriú. El Space Adventure, inaugurado el 14 de marzo de este año, cuenta con un área de 4.000 metros cuadrados dividido en varios sectores con experiencias inmersivas sobre la llegada del hombre a la Luna. Entre ellas se encuentran un cine inmersivo, un planetario, más de 300 piezas originales de las misiones de la NASA, experiencia 360 del aterrizaje a la Luna y mucho más. El valor de la entrada es de 90 reales. Los simuladores 3D y el planetario se abonan aparte. También tenés la opción de comprar el pasaporte de la diversión que cuesta 189 reales y tenés acceso a 5 atracciones. Entre ellas están el Space Adventure, Aventura Jurásica, Classic Car Show, Oceanic Aquarium, Cinema 3D y Aventura Pirata, que en el canal les mostraremos dichas atracciones, así que no olviden de suscribirse. Esto, para que tengan una noción, ocupa esta manzana entera, es gigante, no sé si lo logran ver y dimensionar. Y acá ya en la entrada hay un cohete, wow, de la NASA. Miren, ahí está la banderita Estados Unidos, USA, y un cohete espacial. Miren lo que es la pantalla gigante esta, es enorme. Miren lo que es esto. Y bueno, les comento que uno de mis sueños cuando era chica era ser astronauta. Y bueno, esto va a ser lo más cerca que voy a estar en mi vida de ir al espacio, de ver todo este tema de los cohetes, la luna. La verdad que no sabemos bien qué nos vamos a encontrar, lo vamos a descubrir con ustedes, así que bueno, tenemos muchas expectativas. Bueno, estamos a punto de entrar al planetario, la verdad que es la primera vez que vamos a entrar a un planetario, nunca habíamos ido. En toda nuestra vida, o sea, no es que primera vez en Brasil, primera vez en Balneario Camboriú, no. Sí, no, es la primera vez. En toda nuestra vida, ninguno de los dos, increíble la casualidad, ninguno de los dos fue nunca a un planetario y esta va a ser la primera vez. Miren, esto es un simulador que es como si estuvieras en una montaña rusa. Están dando vueltas, dan de cabeza. Mirá. Nah. Dios. Lo que debe ser eso. No, una locura. Y aparte están dados de vuelta de cabeza hace rato ya. Van a salir un poquito mareados, me parece. Bueno, vamos a entrar. Nosotros tenemos la entrada en digital, o sea, con el código QR. Así que ahí marca. A ver, capaz no te lo leyó, ¿no? Fíjate apuntarlo bien. Ahora sí, me parece. Ahí va. Bueno, vamos a comenzar. Su experiencia comienza aquí. Vamos a ver qué tal. Wow, miren este túnel. Mirá vos. Está bueno. Sí, a ver qué tenemos acá, parece que es un cine. Un cine 3D. ¿Será un cine, no? Creo que sí. Parecería al menos. La gente está con pop inclusive. Ay, mira si es un cine. ¿Por dónde vamos? ¿Vamos para arriba? Sí. ¿Te sentás por acá? ¿Sí? Sí. Entramos, ahora sí, ya terminamos la parte del cine y ahora arranca todo lo que hay por acá, que hay pila de cosas. No, un cohete tenemos acá al lado. ¡Pam! Qué tremendo, ¿eh? Qué salado, ¿no? ¡Pah!
No sé qué tipo de cohete será o satélite. La verdad no sé, no sabría decir, pero... Ah, aparte claro, tiene toda la parte de adentro. Eso, sí, sí. Tiene toda la parte de adentro también. Ah, qué salado. Ah, mirá, acá está el loguito de la NASA. Saturn 5. Y por acá tenemos una parte que es todo cosas cronológicas que fueron pasando de 1942 en adelante hasta 1972, que es cuando el Apolo 17, y acá en 1969, que es el hombre a la luna. Que bueno, de esto ha habido mucha polémica al respecto, si se llegó realmente, no se llegó, gente que dice que sí, gente que dice que no. No sé qué opinan ustedes, pueden dejarnos ahí abajo en los comentarios si para ustedes sí realmente llegó el humano a la luna, o si opinan que no, también pueden dejarnos ahí, comentarnos, contarnos un poco qué opinan. ¿Y qué estás viendo por ahí? Mirá. ¿Qué hay? Acá hay cosas de mira, comida de la que mirá vos. llevaban strawberry cereal cookies. La verdad que no sé. Es strawberry, creo que es frambuesa, sí. Mirá, atún. Atún. Atún al vacío. Salada de atún. Acá tienen tipo porciones, ¿no? Claro, por otras día. porciones así de comida. Ah, claro, el día 6 tenemos acá tenemos el día 5 y el día 7. ¿Esto es qué? ¿Es chicle? Chicle, Llevaban claro. chicle. ¿Esto qué es? Ah, eso no sé qué es. No sé, eso sí no sé qué es, pero es No, salado. jugo naranja. Ah, para. Ah, claro, es como un... Jugo naranja. Parece un coso de suero, ¿eh? ¿No? Y ¿Viste eso la parece tapita? arroz. Pero mira, ¿esto es real? ¿Esto es de lo que llevaron realmente? Se supone que sí, porque hay ¿Es cosas... original? Se supone justamente que acá hay muchas cosas reales, o sea, objetos reales que estuvieron en los cohetes, que estuvieron en las misiones y demás. Increíbles. Mal. Y esto justamente se ve que es algunas de esas cosas, hay pila de cosas aparte que estuvieron. Vamos a ver qué más hay ahora adelante. Bueno, y ahora acá ¿qué tenemos? Por acá tenemos más cosas. Mira, jugo de limón. Pero aquello me llamó la atención, chocolate instantáneo, mirá. Un scout. Increíble. Pan de centeno. Un pavo de queijo, ¿no habrá? No. Arroz con gabún. Frango y mollo. Ah, sí. Ah, claro, es que esta parte es todo cosas de comida, así que llevaron. Y allá hay jugos, mira, de cereza y de naranja. De toronja. De un poco barra. Pero tenían variedad, ¿viste? Sí, sí, ojo, no comían No mal. era una latita sola, o sea, No, tenían no. variedad de comida. No, la verdad tenían un restaurante en la nave espacial más o menos. Así que se comía bien en el espacio, La verdad Sí. que uno piensa, van al espacio y llevan alguna cosa que... No, comían bien, los tipos ¿Ustedes comían qué bien. pensaban? Nosotros pensábamos que llevaban unas latitas nomás y... Una lata de y listo. atún ahí, unas latas Claro. de feijão y ya está. Pero no eran brasileños. Bueno, está, yo qué sé, está, comía bien. Acá tenemos los pañales de los astronautas, que acá para recoger la orina. Mirá vos, así que claro, la hace que estaba con todo eso metido, no es que se lo podían sacar cuando les diera gana. Así que tenían que agarrar y bueno, hacer los temitas en el lugar. Claro. ¿Qué vamos a hacer? No podíamos sacarnos todo el traje. Te daba ganas de hacer a los 5 minutos, tenías que sacar todo, armar un bolonqui bárbaro. No podés. No da. Claro, imagínate ponerte todo eso, que a los 5 minutos te den ganas de hacer, tener que sacarte todo para dar una orinadita y después volverte a poner todo. No da. Hay que hacerse en el traje y ya fue, macho. Y bueno, acá tenemos algunas otras cosas. Acá esto parecen unos calzoncillos. Después tenemos por acá toallas para la cara. No es un calzoncillo, mirá lo que dice. Es un pañal para colectar las heces usadas en la misión. Ah, no te puedo creer. Salos. Bueno, claro, no se lo sacaban ni para orinar, ni se lo sacaban para lo otro tampoco, ni para lo segundo. Esto es original, o sea que lo usaron. Ah, Está usado y está acá. o sea, no quiero decirlo, pero debe estar todo cagado eso entonces. A ver si llega a ver, tiene un colorcito medio mostaza, ¿eh? Capaz que esto Puede ser. está con algún temita ahí. Y acá tenemos los cepillos de dientes porque la limpieza bucal no se termina porque estés en el espacio Y tampoco, acá ¿no? un espejo para afeitarse, que es lo que Pablo no usa y no tiene. Lo Y tienen ellos en la estaban, luna claro, estaban en el espacio. y vos que estás en la Tierra. A veces ni me afeito. Y bueno. Y estos son germicidas. Tabletas germicidas. ¿What? ¿Qué agarraban gérmenes? Será capaz que por todo esto, ¿no? Por todo esto de tener que hacerse arriba, básicamente.
No sé, la verdad, pero puede ser una opción. Para la eliminación de materiales, utilizó la misión Apolo. No sé. Ni idea. Miren lo que encontramos acá, pues se van a sorprender más de lo que ya les estábamos contando ahora. Acá tenemos esto, que es sacos plásticos para la colecta de feces, ¿no? Y con tabletas, claro, heces. Abajo están Y tabletas germicidas para esterilizar el contenido. O sea, básicamente, no quiero, ver, pero digo, esto que está ahí está con contenido adentro, ¿no? O sea que Suponemos, se podrán imaginar qué es lo que tiene ahí, que lo tienen conservado. Así que si me preguntan a mí, probablemente la nueva pandemia va a salir de esa bolsita. Donde esa bolsita se llegue a abrir, que tiene 50 y pico de años, con eso almacenado, probablemente de ahí va a salir la próxima pandemia. Así que hay que tener cuidado cuando vengan acá y vengan a ver la exposición. No vayan a tocar los vidrios, no vayan a que se abra eso, porque se viene otra pandemia. Yo lo aviso, yo lo avisé. Y por acá tenemos una tijera para abertura de embalajes. Ah, pará, tan grande tiene que ser la tijera. Y una pistola para hidratar las reflexiones liofilizadas. Ah, claro. Liofilizado. Porque eran esas cosas como que están desnutridas y tienen que ponerle agua, ¿no? No. Bueno, ¿cómo se dice? Eso. Está. Eso mismo que ustedes están pensando, bueno, eso. Y acá hay latas de la estación espacial Skylab. Claro, porque aparte esto es de diferentes lugares, diferentes misiones. Claro. Acá está, este es el Saturn V, este es el que vimos al principio. Claro, ese es el que vimos que está acá atrás nuestro. Ahí se puede ver. Ahí va, que esto es lo que no sabemos bien si es un cohete o un satélite. Un bico inyector. Esto ¿Qué es eso? es un inyector de combustible. O sea, como tienen los vehículos, que es un bico inyector, es un cosito así chiquito. Esto es de una nave espacial enorme. Miren acá que nos dice los metros de los cohetes espaciales, pero miren aquí el Saturn V, que es el que vimos atrás. Sí. Puede que sea el más grande, ¿no? Me parece que sí, a ver, vamos a ver, 110 metros. Este que está acá. Claramente acá está a escala, entonces. ¿A escala real? O sea, esto sí. No creo tampoco, ni siquiera, ¿no? No puede ser, eso no son 110 metros, una cuadra. Así que no. Imposible. Pero, claro, y el otro que vimos ahí al principio, que estaba como ya directamente como hecho, pero es más chiquito todavía. Qué salado. De las cámaras. Las cámaras que usó la NASA Ah. para hacer los documentales. Claro, eso que estábamos viendo las imágenes en lo del cine, son las tomas que hicieron con esta cámara. Imagínate andar blogueando, ¿no? Por la calle con eso. Un pedazo de cámara gigante. Enorme. Debe pesar una banda aparte. Ah, esta sí igual. Estas de video. Usaban las misiones de Apolo. Mirá vos, las de Apolo, o sea que capaz que esto se usó en la de Apolo 17. Qué salado, ¿no? Muy salado. Miren esto, en la parte donde están todos los cohetes acá, hay una comparación con el puente Ercilio Luz, que es el puente de Florianópolis, que es un puente muy histórico y mide 74 metros. Entonces, claro, ahí da para comparar un poco el tamaño del puente con las naves espaciales, con los cohetes. Qué salado, y hay algunos que son más altos que el puente Ercilio Luz, otros son un poquito más bajos. Acá tenemos otros cohetes, un poco más pequeños que aquel Saturn, pero igual, ¿no? Enorme, 70 metros, etcétera. Qué zarpado. Este Starship está resalado. Este es más grande, mirá. 120 metros tiene este. Ese es el más grande. Este entonces es el más grande, Starship. Que acá te dice incluso de dónde lo hicieron, Estados Unidos, la cantidad de kilos. Carga 100.000 kilos de carga. Dios, pero mirá enorme. esto, mirá A ver. lo que estoy viendo acá. Es una capa para dormir. O sea, duermen acá adentro. Es como ¿qué una bolsa de dormir. Vos me tenés que traducir porque yo no sé mucho inglés. ¿Qué es restraint? El restraint es cuando algo como que se aprieta, ¿Al vacío? no, pero parecido, como que se retroce así. Saco de dormir usado en las misiones de Apolo. Claro. Es el sobre dormir donde No, ahí no dicen lo de restraint, pero está así, es un sobre dormir ¿Este básicamente. es el sobre de dormir original? ¿Me Y estás se ve que diciendo? sí. Qué increíble. Bueno, y por ahí tenemos otras cositas más, ¿no? Sí, estaba intentando descifrar qué era esto. Eso y básicamente acá, es como un morral, parecería, acá ¿no? nos especifica que es un kit de reparación de los trajes espaciales. Claro, así se les Para rompía reparar. alguna cosa. Básicamente se quema una latita de galletas danesas con hilo y aguja, Algo así. pero espacial. Window shades.
Y esto es la cortina, claro, la cortina para las ventanas. Pero mira, Qué es salado. parecida a las que nosotros pensamos usar para el motorhome. Sí, verdad. Parecida, para tapar las ventanas. Ay, Uy, no. tenemos un traje acá. No, una chaqueta, qué salado. Usada para los vuelos de misiones Apolo. Ay, está muy linda. Está de más. Esta me la Yo me la curto. pondría. Yo también, yo me la curto esta, Ojo. Muy linda. Apolo, ¿qué dice? Stafford Young Cernan. Bueno, y acá tenemos el pantalón, digamos, la chaqueta ya. Acá tenemos una lompa. El calza para Apolo 16. Bien usado. También los bolsillos. Hay enormes bolsillos, sí. Se ve que para guardar las cosas ahí. Amiga, acá están los film que se usaban para las cámaras. Estas que le mostramos hace un ratito. Continuando este sector, tenemos los film ahí. Acá tenemos otra cámara, más grande todavía. Mag C. Qué salado. Ay, me enorme. parece que acá hay fotos. Ah, tenés razón, ahí en el medio. Y acá hay más cámaras. Vayamos por ahí, acá hay más cámaras. Esta sí está bastante más chica. Esta, ¿cómo te ves blogueando? Esta para mí, esta va bien de bien, parece una GoPro. A ver las fotos que hay. Ah, claro. Y deben ser fotos de la luna, son. Esto sacaron fotos tipo como con la Instax. Algo así. La Instax de 1969. Bastante bien, igual te digo, esa tecnología para esa época. Ah, y esa es la foto más famosa que todo el mundo conoce. Se ve mejor así de acá. A ver. Esa que estoy mostrando ahí es la foto más famosa de los viajes a la luna. ¿La que se ve la Tierra de lejos? Que están los tres Ah, astronautas. no, la que estaban los tres astronautas, claro, tenés razón. Por acá están las botas que nos faltó, porque vimos las chaquetas, vimos el pantalón. Sí, Y están las botas, que yo me vine con mi outfit también espacial. tiene las Para botas hacer- espaciales, Lou. Claro, para hacer juego con esto. Claro, monstruo. ¿De qué me estás hablando? Botas espaciales para venir a la NASA. Ahí tenemos lo que es el traje espacial y todos los accesorios como detallados. Que reloj, mirá, andaban con reloj, no sé para qué, si no importaba mucho la hora en el espacio, pero bueno, tenían Bueno, de pero todo. para calcular el tiempo en que están pisando, que están caminando, Puede para ser. calcular el tiempo también que tienen que volver, o sea, Bueno. es muy importante. Sí. Es verdad, tenés razón, es verdad. Si bien está en el espacio, sigue siendo importante el tema del tiempo. Acá está la bota que les decía Lou, que también le podrían haber pegado una lavadita, Mirá lo que dice. A ver. Usaban la superficie lunar por los astronautas Ah. de Apolo 15. No me jodas. O sea, es la bota real que usaron en la está. superficie lunar. Yo diciendo que la tenían que haber lavado, pero no, claro, no, que la van a lavar si pisó la luna, no la lavas en toda la historia. Y estas que son en el módulo, claro, estas se usaban adentro básicamente Claro. de estando en la nave. Y acá tenemos las botas de pie grande, son inmensas. Dios, poné la mano ahí al lado ahí para dimensionar un poco. Inmensas mal. Y estas son de misiones de ómnibus espacial. ¿Mirá? Acá hay otras también similares. Acá hay unas azules. Para todos los gustos, para diseñar con el outfit. Después Claro. tenemos acá molde de pegada de la bota. Ah, mirá. Ah, el de la huella. Claro. El molde de la huella. Qué salado. Mirá. Eso claro lo habrán hecho después cuando llegó. Mirá vos. Los guantes. Que hay bastante distintos también. Estos usados también en Apolo. Después estos en ómnibus espacial. Que no sé bien qué vendrá a ser ómnibus espacial, la verdad. Sí. Ay, eso parece una mano. No, eso Es un molde. Ah, Dios. Estaba en la mano de. Es que de un yo astronauta. pensé, claro, colocaron ahí un objeto real, la mano de un astronauta. Es el molde de la mano de Neil Armstrong. ¿Y esto qué es? Parece una especie de maquinaria ahí. Parece una parte de un motor de un auto. Equipamiento utilizado para enfriar el líquido que circula dentro del traje espacial.
utilizan la mochila para los astronautas caminadas lunares. O sea, como para ir Llevan enfriando. eso como una mochila para enfriar el líquido, no sé qué líquido pasa Sí. por el traje. Para que no se les recaliente. ¿Qué? ¿What? ¿Hay una parte ahí adentro? ¿Hay gente del otro lado? Oh no, ¿qué es esto? Porque se Claro. ve que sigue para allá. Hay un área por allá. Y acá hay algunas personalidades de mujeres en la NASA. Y tenemos por acá Katherine Johnson, Kitty O'Brien, Mary Jackson, Catherine Pedreu y Dorothy Vaughan. Que acá, por ejemplo, para nombrar uno de lo que hicieron, Matemática integró el grupo de mujeres afroamericanas en las computadoras humanas de la NASA, contribuyendo para las misiones espaciales. Qué salado. Bueno, por acá tenemos más objetos. Acá hay básicamente algo para cubrirlos del sol, como un parasol. Después tenemos por acá material de isolamiento, o sea, de aislamiento de la colmena, las misiones de Apolo. ¿Qué es esto? Un ladrillo cerámico del sistema de protección térmica. Qué salado, y pila de objetos que, no sé, no te los esperabas también, ¿no? Módulo de memoria de computadora. No, mirá lo que era. Tremendo coso, la memoria de computadora, imagínate, en comparación con lo que es ahora. Sistema de comunicación portátil. Mirá, aparte, o sea, para esos años a mí como que me sorprende el equipamiento que ya había y que no eran tan enormes, ¿no? Tan grotescos así. Era un tamaño bastante bueno, ¿eh? ¿Qué tenemos por acá? Miren lo que es esto. Un traje completo es, ¿no? Sí. Qué salado. Ahí, claro, la parte donde se engancha el casco, ¿no? Que está acá al lado. Y toda la parte... Es el traje espacial de las misiones Mercury. Este es el casco que va como enchufado ahí, ¿no? Conectado sí. en el traje. Como se ve en las películas. Y después las luvas, los guantes. Los guantes. También. Sí. O sea, es el kit, el outfit completo Mal, qué zarpado. de Mercury. Qué bueno. Está Mirá, muy el salado. casco tiene protección para los oídos y después tiene esos tipo enchufes, que es como vemos en las películas. Eso, como vemos en las películas tal cual, ¿eh? Ay, tenemos varios trajes más. Mirá, por allá tenemos otro y acá hay uno más también. A ver, vamos a echar. Este de acá es como más grandote. Este es de la misión Gemini 4. Mirá vos. Es distinto, mira, tiene como más artefactos ahí para enchufar. Sí, no en sé el si traje. será posterior capaz, ¿no? El casco es parecido, tiene una parte importante para proteger los oídos y los guantes por ahí. De este lado tenemos más cascos, miren. Ah, claro. Este parece tipo de submarino, ¿viste? También en Sí. las películas. Es que es enorme, este es mucho más grande que los otros. Pero este dice que es de entrenamiento, usado para los ómnibus. Ómnibus espacial, que es algo que vamos a tener que ver qué es un ómnibus espacial. Después acá tenemos uno de la US Navy, que Capacete Mark IV. Este parece re de aviación. Claro, esto es de los Navy y esto claro. debe ser de la parte de aviación, me parece, o sea, no sé, capaz que estoy equivocado. Sí, ese ponente también es de piloto. La calachita. Esto es una capucha para las medidas de electroencefalograma. Ah, Usado claro. en misiones de estación espacial Skylab. Tiene los cables ahí Claro. arriba. Y estos otros acá al lado son bien de aviación, así, bien de piloto. ¿Y eso ahí qué es? Mira, nos muestra el traje que es el que estamos viendo de ese lado. Sí. Y acá apretamos un punto y nos va diciendo qué es el punto del traje. Ah, Este es el casco. claro. Después, esta es la mochila, como las que veíamos allá. Sí, va describiendo. La central de control. Visor bañado a oro. Ah, mira. ¿What? Visor para protección contra luminosidad para mayor control de temperatura. Mira vos, Y y bañado aparte en hay oro. otras cosas acá, ponele. Hay Ay, mirá, fotos. es esto. Ay, perdón. Te No. saqué. No. Esto quería mostrarles. Esto es lo que está bañado en oro. ¿Será eso? Ah, puede ser. El visor bañado en oro. Claro, se Pero, nota bien dorado. ¿Será de ese que está ahí? Vamos a fijarnos ahora si vemos. Y tiene una cámara ahí bien de frente, ¿eh? Sí, Es mirá. como esos cosos para la GoPro, ¿viste? Que te pones acá en el pecho agarrado. Bueno, Sí. algo así tenían los astronautas. Y acá podemos ver las fotos. Mirá, esta es una de las clásicas también, También. como veíamos allá. El Neil. Y ahí tenemos algunos otros astronautas del Apolo, ¿no? Qué salado, claro, y podemos Qué ir bueno. eligiendo qué es lo que queremos ver. Ahí tenemos fotos, después tenemos videos también si queremos poner.
información. Claro, que nos muestran los videos. ¿Cómo se ponían los trajes? Claro, mirá, muestra cómo se ponían los trajes. Qué salado. Muy, muy interesante, ¿eh? Y muy interactivo también, porque puedes ir viendo vos, eligiendo qué quieres ver. A ver si este casco tiene oro o no tiene oro. Acá tenemos el traje de Aldrin, que es un traje de la NASA, blanco, está todo completo. Después tenemos los guantes acá. Y ahí está el visor, que no sé si será el visor que tenía de oro. Capaz que le sacaron el oro, también puede ser. Porque oro no le veo, ¿eh? Acá encontramos otro traje que parece re medieval, así, si lo ves así de una, me suena a pila de los trajes así medio medievales. Sí. Pero en realidad no es eso, sino que es una vestimenta de refrigeración de líquido, usada para la ropa de astronauta. Eso era lo que nos preguntábamos antes sobre el tema del líquido. Claro, se ve que mirá, ahí se conectaba. Apenas se logra ver, ¿viste? Tiene todo como unos cablecitos. Ah, como que caños. Pasa todo el líquido para refrigerar. Porque me imagino que, claro, se deben morir de calor con esos trajes y claro, eso lo usan para bajar la temperatura. Pasaban todos los caños por todos lados y le refrigeraba todo. Y por acá arriba tenemos toda información sobre varias cosas: la fibra de carbono, la microgravedad, agua pura, computador de bordo. Después de allá tenemos los foguetes, que vendrían a ser los cohetes. Toda la parte de ingeniería. Acá tenemos más objetos, hay de todo. Y por ejemplo, esto es un kit de supervivencia usado en las emisiones Gemini. Pues acá tenemos un kit de remoción de sal para desalinizar el agua del mar. Hay de todo un poco. Esto pues en palillo, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, esta también es para sacar la sal del agua, se ve que para poder tomar. Y después los lentes contra el sol, claro. Y sí. Countdown 2. Esto es un reloj de contador. Me entregué con cosas en portugués. Mira los grabadores de audio en cinta. Claro, a las conversaciones en todas las misiones, y es tremendo, ¿no? ¿Y esto pasa en la computadora? Sí. ¿Mira? Qué rara. Sí, no sé. Capaz que sería para... Es claro, tiene un teclado, sería como para comunicarse, para mandar mensajes. No, acá no dice, ¿no? No podían, tipo, yo qué sé, mandarse un audio por WhatsApp. Che, acabo de llegar a la luna, está todo piola por acá, la verdad que linda vista. Está para agarrar, tomarse unos matecitos acá, sentarse un rato, tomar unos mates, unos bizcochitos. Está todo bueno. Después envío fotos, mando algunos videos y compartimos ahí con la gente. Por acá algunos otros objetos y acá tenemos un telescopio. Mirá vos, enorme. Un telescopio que usaban en las maniobras de acoplamiento. Y eso es, ¿qué dice? Unidad de medida inercial. Un giroscopio. Claro, era para ubicarse. Bem-vindos à sala de controle de risco. Daqui são comandadas todas as etapas do voo após o lançamento do cabo canaveral que fica lá na fora. Vocês devem estar se perguntando: por que temos tantas mesas nessa sala? É daqui que monitoramos desde o batimento cardíaco dos astronautas até a potência dos motores. E assim garantimos que tudo esteja funcionando perfeitamente. This is Apollo Control at 6 hours, 16 minutes into the mission. Velocity now 11,479 feet per second. Oh, it's beautiful, Mike, really is. They've got the flag up now. You can do the third and correct on a Bueno, ¿y a dónde es que iremos ahora? Dijeron como que vamos a despegar en un cohete. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. ¿What? ¿Vamos a despegar en serio? ¿Habrá alguna experiencia tipo cohete? ¿Algo así como una montaña rusa? ¿Algo de eso? Ah, se cierra la compuerta. Esperá. Se cierra la compuerta. Allá están manejando los controles. ¿Qué es esto? ¡Wow!
eu vou falar um pouco sobre essa maravilha da engenharia. Vocês vão decorar o Saturno 5. Esse foguete gigante. Mais alguns estágios que vão sendo descartados à medida que o combustível vai sendo utilizado. Aproximadamente 12 minutos após a decolagem, o foguete atinge 40 mil quilômetros por hora e segue por uma viagem de 3 dias até o seu destino. Estamos chegando no nível da cápsula Apollo e assim que a porta aqui embaixo abrir, é só seguir pela rampa a caminho de suas controles. Vamos decolar em poucos minutos. Eu estarei aqui na sala de controle de Houston, cuidando de todos os detalhes da sua decolagem. Boa viagem! ¿A dónde llegamos ahora? ¿Acá donde va a despegar el cohete supuestamente? Ah, no, ¿y esto? ¿Qué onda? Después de la experiencia a 360 grados del despegue del cohete, nos adentramos a una nueva experiencia inmersiva en donde vamos a descubrir a fondo todo lo relacionado con la Luna. Para eso vamos a estar atravesando un pasillo totalmente a oscuras como si estuviéramos suspendidos en el espacio, viendo a la Tierra por un lado y la Luna por otro. Fue una experiencia surreal. Luego vamos a observar objetos originales traídos de las misiones espaciales, periódicos de la época, maquetas a escala de los astronautas, piedras lunares y hasta un módulo de comando original usado en una misión de prueba al que podemos ver de todos los ángulos. Al terminar el recorrido, nos encontramos con los simuladores 3D y una tienda con prendas originales y recuerdos de la NASA. Fue una experiencia única que recomendamos hacer si tenés la oportunidad de visitar la ciudad de Balneario Camboriú. Y no te pierdas el próximo video en donde vamos a estar viviendo una aventura Jurassic.